Hola a todos, soy Drago Godzilla, y el día de hoy les presento el cap 22 de mi fanfic llamado Pacific Rim X Skibidi Toilet. Este capítulo finalizará con la tercera etapa. Y otra cosa que quería agregar, es que en el cap anterior, dije que el grupo de cameramans estaban en Latinoamérica. Pues decidí cambiarlo, así que ahora se encuentran ubicados en una ciudad de Australia. Este cambio lo hice principalmente porque tiene que ver con dónde se encuentra ubicado el Shatterdome en mi fanfic. Que si se preguntan dónde se ubica, pues lo diré después, ya que será para algo que pasará en el futuro. Solo quería aclararlo. Aclaración. No soy dueño de Pacific Rim y Skibidi Toilet, y algunas de las imágenes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 22. El ascenso de una leyenda. Ubicación. Adelaida, Australia. Estábamos con un grupo de cameramans, los cuales tenían armamento de los astros, y también iban acompañados por un Big Camera 3.0. Estos cameramans eran veteranos, ya que estaban desde los inicios de la guerra, y algunos de ellos habían sido salvados por Gypsy Danger, cuando apareció por primera vez. Y con ellos también iba el cámara Simp, el cual tenía el mismo armamento que los demás. Habían sido enviados a salvar a unos compañeros que se encontraban en ese lugar, logrando encontrarlos. Pero en ese momento los Television Mans habían cortado las transmisiones, por lo que ya no podían comunicarse para pedir un transporte. Por lo que, sin otra opción, tratarían de encontrar la manera de escapar. Estos cameramans, al ser veteranos, tenían más experiencia, por lo que estaban atentos de que los astros no los vieran mientras marchaban. Ya habían logrado un buen avance, pero mientras marchaban, escucharon a unos astros. Y un cameraman, quien parecía ser el líder del escuadrón, les indicó a todos que se ocultaran. Y unas tropas de los astros normales pasaron por el lugar, aunque uno estaba registrando el lugar, por si encontraba a alguien. Uno de los cameraman se asomó un poco, viendo al astro, y el astro vio hacia su dirección, pero el cameraman se escondió rápidamente, asegurándose de no hacer ruido. Y el astro estaba a punto de irse, pero el cameraman se dio cuenta de algo. Ya que, se había escondido cerca de un edificio, y uno de los cristales de ese edificio, reflejaba su ubicación, y vio que el astro estaba viendo ese cristal. Y el cameraman al ver que lo encontró diría: Cámara 1, mierda. Por lo que el astro llamó a los demás, empezando a dispararle a los cameramans, así que, sin más opción, empezaron a pelear con estos. Y los cameramans, gracias a su experiencia, lograrían acabar con varios astros, y el Big Camera, era el que acababa con la mayoría. Y cuando ya quedaban pocos, uno de los astros había enviado una señal, pero después de mandarla, sería asesinado posteriormente por el Big. Pero un cameraman cayó al suelo, ya que recibió un disparo, y al astro que lo había hecho, le iba a disparar nuevamente. Pero unos disparos hizo que cayera al suelo, viendo que el responsable era el cámara Simp, el cual lo remataría. Y este ayudó a levantarse al cameraman que estaba en el suelo. Y este último diría: Cámara 2, Simp. Digo, Brown. Sé que no te gusta que te llamen por tu apodo. Cámara Simp. No te preocupes, ya no me molesta. Cámara 2. Te he notado diferente, ¿qué te hizo cambiar? Cámara Simp. El destapacaños. Me inspiró desde que me salvó. Me hizo ver, que aún en los momentos más difíciles, podemos triunfar. Que este mundo aún nos necesita. Y desde que él falleció, he estado entrenando muy duro. No debemos permitir que su muerte haya sido en vano. Sus palabras dejarían sorprendido al cameraman, y en eso, el líder del escuadrón les indicó que ya habían acabado con los astros, y que debían continuar. Pero cuando iban a continuar, escucharon un sonido, y entonces, llegaría un obliterador, dejando a todos sorprendidos. La señal que había enviado el astro antes de morir, eran las coordenadas de esta ubicación, así que al recibirla, el obliterador decidió ir a la ubicación, y estaba viendo a los cameramans con una sonrisa. Y el líder del escuadrón, les ordenó a los demás que se replegaran inmediatamente. Pero antes de que el astro disparara, se escuchó el sonido de una sirena, dejando al astro confundido. Pero los cameramans al escucharlo, se quedarían sorprendidos, ya que la última vez que escucharon ese sonido, fue cuando Gypsy Danger apareció por primera vez, salvándolos. Cámara 2. Imposible, ese sonido, es de... El astro se volteó, pero un objeto volador lo pateó, haciendo que se estrellara con el suelo. Y los cameramans, al ver al responsable, se quedaron sorprendidos. Efectivamente, era un Giager, pero no era Gypsy Danger. Aunque sí se parecía mucho, era más alto, más avanzado. Era Gypsy Avenger, el cual aterrizó en el suelo, viendo al astro. Y en la cabina, estaban Mako y Raleigh, preparados para la batalla.
y el astro, quien había caído con fuerza en el suelo, tenía algunos daños, y al levantarse, le empezó a disparar al Geager. Pero este activó un escudo de energía de su brazo izquierdo, parecido al que tenía el titán cámara. Y con su otra mano, activó el cañón de plasma, disparándole a los cañones del astro, destruyéndolos, y el astro trató de embestirlo. Pero Gypsy lo detuvo con sus brazos, y le sacó el casco, y le dio un golpe con el codo cohete del brazo derecho, luego otro con el del izquierdo, dejando dañada la cara del astro. Y Gypsy lo puso contra el suelo, y de sus brazos sacó unas motosierras como las de Obsidian Fury, aunque estas eran de color azul, y le cortó la cabeza al astro, matándolo. Después llegó un destructor, el cual le empezó a disparar, pero el Geager se cubrió con su escudo, y le dispararía con los cañones láser de sus hombros. Pero el astro lo esquivó, y se fue a gran velocidad. Y los pilotos, al saber las habilidades de estos enemigos, activaron el escudo rápidamente, haciendo que el astro se choque con este a gran velocidad. Y la fuerza del impacto hizo que cayera al suelo, así que Ipsy le daría 3 golpes, para después quitarle el casco, y usó su cañón de plasma del brazo izquierdo, disparándole en la cabeza, matándolo. Después llegó un impactor, el cual le disparó, pero Gypsy se cubrió con su escudo, y el impactor saltó hacia él, pero Gypsy, al ser más rápido que los Geagers anteriores, logró agarrarlo en el aire, y lo estrelló con el suelo. Para después destruir su cañón, y con sus 2 turbinas, lanzó un poderoso rayo de energía, haciendo que el astro explote, generando una nube de humo, y de esta, se veía la silueta imponente del Geager. Y al lugar llegó otro destructor, y le disparó a Gypsy, pero este se cubrió con su escudo. Pero el astro sería atacado por detrás, viendo que eran las tropas de la PDC, los soldados, las camionetas, y los tanques. Gracias a la tecnología de los astros, habían logrado mejorarse, y ahora disparaban ataques de energía, logrando dañar al astro. Y este les dispararía, pero el Geager le hizo un corte con una de sus motosierras, haciendo que caiga al suelo, y las tropas lo rematarían, disparándole todos a la vez. Luego llegaron unos interceptores, disparándoles, pero también llegarían helicópteros y aviones mejorados de la PDC, los cuales ahora igualan la velocidad de los astros. Y empezaron a derribar a los astros junto a las tropas en tierra. Y el último cayó al suelo, pero vio que detrás de él, estaba Gypsy Avenger, acercándose mientras caminaba. Y Raleigh diría por el altavoz: Raleigh, la PDC, no se quedará atrás. Y con su pie, aplastarían al astro. Raleigh, nosotros también logramos mejorar. Entonces empezaron a llegar más tropas de la PDC, tanto las terrestres como las aéreas. Y los cameramans al ver a todos, se quedarían sorprendidos. Raleigh, les demostraremos, porque somos, el cuerpo de defensa planetario. Entonces llegarían más astros, rodeándolos a todos. Pero todos estarían preparados, hasta los cameramans. Y al final, el Geager chocó su puño con su palma, y se puso en posición de combate, preparado para la batalla. Fin de capítulo. Bueno chicos, después de mucho tiempo, finalmente logré terminar las 3 etapas. Pero no se preocupen, obviamente no es el final del fanfic. Aunque estaré en activo durante estas semanas, ya que estaré ocupado. Así que, para compensarlos, decidí terminar de una vez con la 3ª etapa. Bueno, eso es todo por hoy, sin nada más que decirme de